Ayer nuestros compañeros de Santo y Seña abordaron el tema del transporte colectivo. ¿Cuáles son las normas que no se cumplen? La selección de personal, los accidentes de los últimos días. Si les parece, recordamos algunos fragmentos de lo que fue el programa que se emite aquí por Montecarlo Televisión. En las últimas semanas, dos accidentes protagonizados por ómnibus despertaron la alarma pública. El domingo 9 de septiembre, un coche interdepartamental de la compañía Cromín, que cubría el trayecto de Minas a Montevideo, se desbarrancó en la ruta 7, cayó sobre el arroyo Sauce y provocó la muerte de 2 pasajeros. 5 días después, en la esquina de Belloni y Capitán La Costa, un ómnibus suburbano de la empresa UCOT atropelló a Jazmín y Jennifer Giacometti, de 7 y 10 años, causando sus muertes. Líneas cruzaron José Beloni a la altura de Capitán La Costa, por delante de un ómnibus estacionado que tenía como destino Toledo Chico. Estas no advirtieron la presencia de otro ómnibus que las embistió, provocándoles la muerte. Infracciones como las cometidas en el accidente en Manga se ven a diario, en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, el rebasar por la izquierda a un ómnibus que está detenido en una intersección en la que no hay semáforos y la preferencia es del peatón. Esta maniobra no está permitida y fue lo que hizo el chofer de UCOT y lo que hacen tantos otros choferes profesionales que manejan por la ciudad. ¿Se respetan por parte del transporte colectivo las normas establecidas en el tránsito? Yo digo que hay una fuerte acatación y lo que no se acata es porque normalmente el transporte tiene una especie de sistema caníbal que es el que queremos terminar con el plan de movilidad. La competencia entre líneas muchas veces hace que existan maniobras que no deben hacer los conductores en la calle. ¿Pero porque los conductores que intentan llegar a más pasajeros y cobrar, digamos, poder recabar más dinero? Todos conocemos y no podemos hacernos distraídos que hay líneas que circulan por los mismos carriles y normalmente los trabajadores y las empresas tratan de ir primero para ir recogiendo la mayor cantidad de boletos. Nosotros queremos con este sistema, como va a estar regulado, va a ser por horario y nadie va a poder adelantar a nadie, eliminar esta situación que los hechos es generadora de situaciones conflictivas en el tránsito y además de alguna forma no es una manera correcta de trabajar en el tránsito. En Montevideo, el servicio de transporte público es prestado por 5 empresas privadas, que cuentan con una flota de 1.500 vehículos en los cuales se trasladan en el entorno de 290 millones de personas por año. Y las infracciones parecen estar a la orden del día. El director del Instituto de Seguridad Vial, Arturo Borges, atribuye estas infracciones a la mala preparación de los conductores. Los exámenes que hoy tenemos para los conductores que van a hacerlo profesionalmente están perinidos. Tenemos una percepción que son de más de hace 30 años las preguntas que se dan en los teóricos. Solamente acá en el Uruguay se puede pensar de que uno puede conducir un vehículo, transporte de pasajeros, de carga o hacerlo profesionalmente en cualquier tarea y crea que el hecho de que pueda sostener un volante y andar en línea recta, eso lo puede habilitar a conducir. Por lo tanto, si al individuo no se le da una formación teórica importante, con una carga horaria importante, se le explique el porqué del marco jurídico que contiene el sistema, lo que vamos a lograr es lo que vimos aquí parados, que en unos minutos, inclusive profesionales, teniendo una señal de prohibición, no entienden ni para qué es. Entonces, si no entienden su significado, ¿cómo vamos a lograr que la respeten? Pero el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo, Hugo Bosca, defiende a los choferes del transporte público. Los choferes únicos tienen que tener 3 años de libreta amateur, tienen que demostrar su destreza después con el vehículo, tienen que hacer maniobra. Y yo digo esto, hay 1.500 ómnibus de transporte urbano circulando todo el día por Montevideo. Accidentes, sacando esta desgracia que tuvimos, o este accidente, o este siniestro que tuvimos en los últimos días, no son de los que participan más, al contrario, quien participa más es el coche particular, sin duda es como la moto, ¿no?
Bueno, estábamos acá incluso ya hablando de los últimos accidentes, ¿no? De lo que nos afecta a diario, las noticias que lamentablemente nuestros compañeros tienen que dar, sobre todo en el centro de Monte Carlo de noticias, lo que afecta a las familias y lo que afecta a los peatones en general, al que conduce, a todo el mundo. En instantes estaremos conversando con el edil Santiago Caramés a propósito entonces de toda esta normativa, que obviamente recae sobre la Intendencia, y entonces el problema del transporte colectivo en la ciudad de Montevideo. Tenemos un segundo informe presentado por nuestros compañeros de Santo y Seña. Allí conversan los pasajeros. La gran mayoría de la población de Montevideo utiliza el ómnibus como principal forma de transporte, lo que lleva a que en promedio se vendan por día unos 800.000 boletos. Pero los elogios respecto al sistema no abundan, menos en hora pico. ¿Cómo es viajar en hora pico? ¿Está complicado? Está complicado. ¿Por qué está complicado? ¿Se te llena mucho de gente? Sí, la gente demora en subir a veces. Estamos saliendo prácticamente de destino. ¿En cuántas paradas este ómnibus se va a llenar? Y ponerle que en 2 paradas más se queda lleno. Hace, 24 años que trabajo en el centro, 20 años viajando este mismo coche. Es un desastre. Siempre venimos como ganado de pobre, como dice la gente. Es un desastre total, desconforme totalmente. ¿Qué le parece el sistema de ómnibus aquí en Montevideo? ¿Por qué horrible? Es horrible porque no hay ómnibus, faltan ómnibus, sacan ómnibus, no pasan frecuencias seguidas. Acá hay un estudio de la OEA, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde dice que en Montevideo, más allá que no hay que asustarse, sobran algunos ómnibus. Sobran algunos ómnibus. No precisan palabras para todo esto. Apretada. Viaja. Apretada. Hasta ahora es complicado, es muy complicado hasta ahora. ¿Sí? Y es complicado a veces, porque generalmente cuando hay mucha gente, a veces la gente no colabora para que la gente pase. Viajas mal, incómodo, te apretan hasta que no dan malla. Lo que tenemos allí es que en ese horario la gente viaja sin nada y además de viajar así nada, tenemos dificultades. ¿Por qué nos aumentan las frecuencias en los horarios en los cuales se sabe que hay mayor demanda del servicio? Y bien, lo que tendríamos que hacer nosotros es decir, bueno, damos más permiso a las empresas, nosotros imaginamos que proporcionalmente para no desequilibrar el mercado, eso generaría una infraestructura mayor y unos costos mayores, tendiendo que Garzón faltan 3 o 4 meses y bueno, allí van a sobrar algunas unidades, que el resto en 18 meses casi todas las obras se terminan, menos Bellón y General Flores. Y no nos parece que a esta altura, en esta situación hoy al menos sea conveniente hacer ese cambio, que después tendremos que retroceder. Entonces no. O sea, tendrían que aumentar el precio del boleto. Tendríamos que aumentar el precio del boleto y cuando termine este proceso decirle a, no sé, el 10% de los trabajadores que ingresaron, bueno, se queda sin trabajo, y a un sinfín de unidades decirle, bueno, la tenemos detenida porque producto de la reestructura y el plan de movilidad no los precisamos más los ómnibus, ¿no? Del 1 al 10, viajar en Montevideo en ómnibus en hora pico, ¿cuánto le pones? Y no sé, un 6, 3. 7. ¿Cosas a mejorar? Sí, servicio, quizás las unidades, frecuencia, tecnología, en fin, nos falta bastante. Para mí en 2, todavía falta. 3. Desastroso. Sí, las opiniones quedan claras, ¿no? De los usuarios en horarios picos del transporte capitalino. Muy bien, estamos recibiendo al edil Santiago Caramés, pero para, aparte de hablar de este tema, también averiguar un poco qué fue lo que sucedió el día del temporal, donde, a nuestro juicio, se reaccionó a tiempo en lo que tiene que ver con el aviso a la población, cerradas de shopping y de oficinas, pero hay una zona que queda como en penumbras en lo que tiene que ver con esas órdenes y contraórdenes de suspender justamente, ¿no? Los ómnibus, el transporte capitalino, y la gente esperando para volver a sus casas. Para eso es entonces que recibimos al edil Santiago Caramés. Bienvenido, un placer. Bienvenido, muy buenos días, muchas gracias por recibir. ¿Averiguaron ustedes cómo fue, qué fue lo que pasó ese miércoles? Cuando sobre la 1 o sobre el mediodía se le dice a la gente, bueno, que pueden volver a su casa, la mayoría de los empleos, no todos,
De hecho, uno podía ver todas las tiendas cerradas, 18 de julio, Constituyente, en fin. Pero también hubo problemas que se paró el transporte capitalino, después volvió el transporte capitalino. ¿Pudieron averiguar qué fue lo que sucedió en esas 2-3 horas? Nosotros justamente junto con el edil Juan Curvelo lo que hicimos fue hacer un pedido de informe, no el día ese, porque salir a hablar del día ese era hacer leña del árbol caído, sino día después notamos una falta de coordinación brutal entre la Intendencia, porque entre el momento que oficinas públicas se estaban desalojando, los shopping cerraron, oficinas privadas también se estaban desalojando, la Intendencia da la orden a los transportistas de que guarden los ómnibus. En el momento que todo el mundo estaba en la calle. En ese momento, perdóname, Santiago, en ese momento también había caído un árbol sobre una unidad de transporte, lo cual me imagino debe haber llevado tanto a la empresa como a la Intendencia a preocuparse por la salud también de los transportistas. Exactamente. Es un dato también a tener en cuenta. Después veíamos un poco los titulares de los medios de prensa, decían que se habían caído alrededor de 150 árboles. Sí. Es mucho 150 árboles. Y en el momento del mediodía, cuando se decía que era el peor momento del temporal, la gente estaba en la calle y no tenía cómo volver. Y una cosa más, yo me preguntaba, ¿esto fue en vacaciones de septiembre? ¿Qué pasaba si no teníamos vacaciones y los gurises estaban todos yendo a la escuela? Que salen a las 12 del mediodía, ¿no? Sí, sí. A la 1 de la tarde. Entonces después hay una contraorden, justamente lo que tú decías, a las 3 de la tarde de que vuelvan. La alerta roja seguía. Y desde el día anterior, una agencia brasilera y muchos meteorólogos uruguayos habían dicho que se venía complicada la mano para el otro día. ¿Y? Entonces vos no coincidís con lo que dice Leo, porque lo